como quiera, los puede mencionar si quiere usted. Sí, sí, me gustaría que los mencione. Okay. Tenemos una buena convocatoria, Miguel y Diego. Tenemos más de 170 personas. El doctor está con el micrófono silenciado. Bueno, vamos saludando a todos los participantes. Gracias por acompañarnos en esta tarde del día de hoy, donde nos encontramos una vez más para hacer un análisis de lo que es el contexto político de nuestro país en un año tan clave como este 2021. Quiero agradecer de antemano la participación del doctor Miguel Pichetto y el doctor Diego Guelar. Ambos han sido muy amables y muy predispuestos para poder acompañarnos en el día de hoy, brindarnos su espacio. Vamos a tener un panel primero con unos minutos destinados a la presentación individual de cada uno de ellos, y luego Laura González, a quien aprovecho también para agradecerle que esté moderando el panel en el día de hoy, va a estar a cargo de poder hacerles llegar las preguntas que ustedes vayan dejando por nuestro canal de chat, que va a estar habilitado durante toda la actividad como siempre. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, bienvenidos, y voy a dar la palabra al contador Manuel Tagli para que pueda darnos su mensaje de apertura. Manuel, lo escuchamos. Bueno, gracias Josefina, gracias a todos, especialmente al doctor Miguel Ángel Pichetto, a Diego Guelar, que ellos mismos se propusieron para participar de manera conjunta en este evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Para nosotros es un honor tener dos personalidades tan distinguidas y tan respetadas en el concierto político nacional. Así que, bueno, les agradezco mucho que hayan dedicado estos minutos que nos van a dedicar para compartir con nosotros las preocupaciones que tenemos como empresarios sobre el país y sobre la política en general. Gracias Laura también González de Radio Mitre por aceptar esta moderación que vas a hacer inmediatamente. Yo simplemente quería decirles que, bueno, hay necesidad en este país de hacer un acuerdo político, y qué mejor que la figura de Miguel y también la de Diego para lograr que ese acuerdo algún día se materialice y logremos realmente que los factores que hoy nos dividen a la sociedad argentina y que generan la grieta, que son factores ideológicos, diferencias muy sustanciales de ver la realidad y de pensar, como es el kirchnerismo y por supuesto el resto del espectro político argentino, realmente sea desarticulado de una vez por todas, porque es imposible lograr que este país progrese, crezca, se desarrolle y resuelva los problemas tan acuciantes de la sociedad, entre los cuales la pobreza es realmente alarmante, si no hay un plan económico que sea racional y sensato. Y para eso es indudable llegar a un cierto acuerdo con actores muy importantes de la política, y creo que hay un espectro muy grande de políticos que están dispuestos a eso, porque sé que coincidimos con un Lustó, coincidimos con, por supuesto, Rodríguez Larreta, bueno, con María Eugenia Vidal, y tenemos con ellos y con un montón de otros políticos, como Cornejo, etcétera, una serie de afinidades que sería mucho más fácil, inclusive con gobernadores como Schiaretti, quizás Perotti, también podríamos tener algunos acuerdos. Lo que pasa es que no podemos acordar cualquier cosa, tenemos que acordar ciertos lineamientos que estén basados en la libertad, en el respeto a las instituciones y el respeto a la Constitución. Sin eso sería imposible que el país pueda tener éxito. Bueno, a raíz de eso, hoy está muy en discusión el tema de qué deberíamos hacer. Hay sectores libertarios que también deberían incorporarse en este proceso de acuerdo, sacrificar algunos extremos de su pensamiento para lograr que todos nos sumemos para salvar a la República. Y hoy en día está aún en juego o en discusión si la Argentina necesita un shock económico para salir de esta situación, o debería volver a tomar el gradualismo como un mecanismo eficaz para resolver los problemas. Hay que saber que las políticas de shock generalmente degeneran en el gradualismo. Es imposible prácticamente pretender aplicar un shock económico
con el cúmulo de deformaciones y desequilibrios que tiene un país como la Argentina. Creo que inevitablemente vamos a ir, por más que pretendamos aplicar un shock, a un gradualismo acelerado por lo menos. Y el gradualismo, generalmente, cuando uno se descuida, deriva en una especie de quietismo y en una especie de anquilosamiento, que es lo peligroso. ¿Qué es lo que creemos que pudo pasarle al gobierno anterior, que tuvo éxito en la primera etapa del gradualismo y quizás ese éxito le permitió que fuera reduciendo el ritmo de las reformas estructurales que había que hacer para sacar el país adelante? Y la verdad es que ya lo dijo a esto Jacques Rueff, que fue un ministro, un asesor económico del presidente Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo, no me gusta el shock, prefiero realmente un proceso de reformas estructurales ordenadas y administradas de manera gradual. Roberto Campos, un ministro de Economía brasilero, que en el año 1973 logró reducir la inflación de 2 dígitos a menos del 2% anual, también optó por el gradualismo, pero lo hizo evitando el quietismo y el anacronismo, como dije recién yo. Creo que, para ir terminando, que lo que tenemos que realmente reconocer es que este gobierno nos ha llevado, y desde hace ya varias décadas, este populismo, nos ha llevado a una economía de ficción, donde la realidad parece que es inalcanzable. Y entonces seguimos entusiasmados con generar una situación realmente idealista que se asimila a la ficción. Y por eso es que en el año 1946, cuando el general Farrell recibió la orden de estatizar el Banco Central, fue el comienzo de la debacle argentina, porque comenzó un proceso de inflación y de desorden económico y macroeconómico y sobre todo monetario, que la Argentina quizás no se pudo recuperar nunca más. Es muy fácil recurrir a un banco central y decirle que entre pedir un crédito para solventar un déficit, vamos a recurrir a la emisión monetaria para resolver este problema del déficit. Y esto es lo que sucedió en la Argentina. La emisión de moneda se enquistó en la clase política argentina y se consideró que en el fondo no era tan dañina como aparentemente lo es, porque la emisión monetaria genera inflación y la inflación es lo contrario de la estabilidad, y la estabilidad es la plataforma fundamental para lograr crecimiento y desarrollo en los países que lo logran. Sin estabilidad es imposible lograr el crecimiento económico consistente y sustentable. Con la estabilidad renace el crédito a largo plazo y renace la confianza en los inversores. Y esos son dos elementos cruciales para lograr que la economía comience a dar los frutos que todos merecemos y añoramos, que es crecimiento y bienestar y reducir la pobreza. Y por último, frases como hoy se escuchan en la política argentina del presidente: nada nos hará cambiar de opinión, ni siquiera un fallo de la Corte, ni una tapa de los diarios, haciendo una especie de enfrentamiento hacia la justicia y hacia la libertad de expresión, son actitudes que indudablemente conspiran contra la seguridad jurídica y contra el clima de negocios y de tranquilidad que un país necesita. Y también cuando manifiesta: la deuda deberá esperar, antes está la dignidad de las personas que habitan en el suelo argentino. ¿Quién puede dudar de esa frase tan obvia? ¿Quién puede pensar en que vamos a hacer esperar a la sociedad argentina y pagar una deuda? Si hoy en día los organismos internacionales y de crédito están deseosos de que se siente un país como la Argentina a negociar un plan racional económico y darle crédito y darle plazo para que resuelva sus problemas. Esto es simplemente un tema ideológico que Argentina algún día tiene que dejar atrás y saber cuál es la verdad en el camino que debemos transitar hacia el futuro. Nada más, muchas gracias, y ahora los dejo en manos de Laura González para que
comience con Miguel Ángel Pichetto y los presentes y sigamos con el proceso. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Bueno, un gusto estar aquí acompañándolos. Vamos a comenzar presentando al doctor Miguel Ángel Pichetto. Fue diputado nacional por la provincia de Río Negro desde 1993 al 2001. Después fue electo senador nacional por primera vez, cargo que ejerció hasta el año 2019. En 2 oportunidades fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Actualmente se desempeña como auditor general de la Nación, designado a propuesta de la Cámara de Diputados para el periodo que va del 2020 al 2028. Miguel Ángel, la palabra es suya. A ver si podemos activar el audio. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahora sí, ¿no? Estamos bien. Bueno, agradecerle de manera especial a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa. Agradecer a vos en lo personal y también a Josefina, que han coordinado este evento. Y quiero decir, en primer lugar, que es un gran honor para mí compartir este espacio de reflexión con un hombre de la trayectoria diplomática y política de Diego Aguilar. Diego ha sido embajador en las 2 grandes potencias que hoy están discutiendo el mundo, el futuro del mundo, y ha cumplido además otros cargos importantes como diputado nacional también y embajador ante la Unión Europea, en fin. Quiero empezar estas reflexiones adhiriendo a lo que acaba de decir Manuel. Podría suscribirlo. Pero me parece que el primer eje de análisis, Laura, es que la Argentina se merece un debate político, cultural, económico, social. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el rumbo y el destino de la Argentina? Porque para hacer un acuerdo de unidad nacional, que entre paréntesis Diego viene sosteniéndolo en estos días oscuros de la pandemia en todas sus redes, en todas sus presentaciones, es imprescindible ponerse de acuerdo en los 4 o 5 ejes que la Argentina requiere para empezar a crecer. De lo contrario, no es posible. No se puede hacer un acuerdo de unidad nacional si no hay un objetivo y un proyecto productivo, capitalista para el país, de integración al mundo para la Argentina. Es imposible. Si las visiones son retrógradas, ideas que prácticamente no tienen desarrollo en ningún país del mundo, hoy prácticamente, salvo Venezuela, Cuba y Nicaragua, no hay países que discutan que las salidas por el lado del capitalismo, de la producción, del empleo, del trabajo, de cómo se mejora el perfil de un país ampliando la base de exportaciones. Es indudable que estas discusiones que a veces transitan en la Argentina son viejas. Y lo peor de todo es que hay jóvenes, algunos no tan jóvenes, ya están pasando los 40, que sostienen este tipo de ideas, de intervención estatal, de modelos rígidos, de esquemas planificación, de intervenir los precios. Es tan viejo que aburre. Y que indudablemente lo que hace es entorpecer el proceso de crecimiento, de desarrollo de la actividad productiva, de la actividad privada. Hoy podría decirles que la economía de la Argentina está centralizada fundamentalmente, la estrategia económica en la provincia de Buenos Aires, en el desarrollo de toda una política social dirigida hacia la provincia de Buenos Aires, que es el sostén electoral del Frente de Todos. Lamentablemente, después de la reforma del 94, la desaparición del colegio electoral ha planteado indudablemente a la provincia de Buenos Aires el principal lugar de mayor concentración poblacional como el árbitro, como el lugar de definición de candidaturas presidenciales, y nadie desconoce la importancia que tiene una elección de medio tiempo cuando termina la elección el domingo, en octubre o en noviembre, cuando la pongan. Todo el mundo va a mirar qué pasó en la provincia de Buenos Aires. Estrategia económica, ampliar planes, sustentar
todo el esquema de la pobreza, consolidar una estructura en un territorio de casi 20 millones de personas, con una gran indiferencia a todo lo que es el Estado federal. Esto lo podríamos ratificar claramente, políticas que incrementan la carga impositiva fuertemente y una cultura ligada al pobrismo. La cultura del pobrismo es la que hay que derrotar desde el punto de vista también de la discusión cultural. Los actores de la comunicación, los actores empresarios, los medios de comunicación, la prensa gráfica, la televisión, la radio, tienen que ayudar a derrotar esta cultura del falso igualitarismo y del pobrismo. Esta visión que a veces viene de algunos sectores, impulsada también con los vientos que soplan a veces en el Vaticano. No creo que sea en responsabilidad total del Papa, pero hay una mirada de que la Argentina puede ser mejor si es más pobre y es más uniforme. La verdad que es un verdadero disparate pensar de esa manera. Hay una visión de que el mérito no es importante, de que crecer y tener una mirada ascendente en la Argentina es malo. Digamos, el pobrismo, este proceso destructivo cultural que se instaló en el país a través de planes de gerentes de la pobreza, que crece de manera desmedida y que se radicaliza. Hoy las principales organizaciones sociales están en manos de dirigentes altamente radicalizados que conjugan su ideario con visiones de izquierda dura. Hay que tener mucho cuidado con esto. Este me parece que es el eje central del debate político. Si la Argentina no entiende, si la Argentina no comprende que el cambio de visión es imprescindible, de que es bueno en la Argentina tener una mentalidad productiva, emprendedora, una visión capitalista, una visión ligada a la generación de empleo, a que el hombre tiene que trabajar, la mujer también, de que es imprescindible que si alguien se queda sin trabajo, el Estado ayude, pero por un tiempo limitado, 6 meses, en el caso de una persona soltera, 1 año para un casado, y esa contribución es un esfuerzo que hace el Estado para que esa persona no caiga en el desamparo, pero la salida tiene que ser por el lado del trabajo. Esa persona tiene que salir a buscar trabajo. Y hay que generar condiciones para el trabajo en la Argentina. Si la Argentina no cambia este proceso de carga impositiva fenomenal, incluso con impuestos ridículos como el último impuesto a la riqueza, impuestos distorsivos, retenciones exorbitantes en términos, digamos, de la agregación de valor que hace el sector productor primario agroindustrial. Si no se logra un equilibrio razonable en las 3 jurisdicciones del Estado, porque las 3 sobrecargan la presión impositiva sobre el empresario, sobre el comerciante, sobre el emprendedor, sobre la pyme. Tanto el Estado municipal, que cobra todo, hasta impuestos, hasta el cable que pasa por el aire, la provincia con ingresos brutos, que es un impuesto totalmente distorsivo, y la nación, que tiene una carga y una variedad de impuestos que son únicos en el mundo, con un modelo laboral que atrasa 50 años. Porque las leyes que regulan el mercado laboral están anclados en la reforma del año 74 que se hizo en el gobierno de Juan Domingo Perón, que se llamó la Ley de Contrato de Trabajo. La estructura central regulatoria del mercado laboral está así, concentrada en ese sistema tan complejo, agravado por la doble indemnización, agravado por un montón de medidas que se han tomado en esta pandemia interminable, en esta cuarentena interminable. La pandemia, hay países que la han sobrellevado de otra manera, con cierres focalizados, con apertura, con mantenimiento de la actividad productiva, del comercio, de no lesionar de manera definitiva la vida de una pequeña empresa, de un comercio o de una industria o de las producciones importantes o de la propia industria de la construcción, que en algunos lugares también a cielo abierto se paralizó totalmente. Es importante que los políticos en la Argentina analicen bien y le den una lectura adecuada al resultado que ocurrió en Madrid, donde ganó la candidata del PP y en donde mantuvo abierto el comercio y no aceptó las restricciones
que imponía el gobierno socialista de Sánchez. Dice que Ayuso recibió el voto de los comerciantes, de los taberneros, de los dueños de restaurantes, de la gente que hace a la vida económica, cultural y social de Madrid. Es muy interesante esta lectura porque hay gobernantes que deberían analizar detenidamente este tema. La Argentina siempre es un país excepcionalísimo. Lo que iba a ser por un tiempo de 30 días para preparar los equipos de salud se convirtió en la cuarentena más larga del mundo. Debe estar siendo estudiada por epidemiólogos y por especialistas en el mundo. Los epidemiólogos instalaron el miedo, que es inmovilizante en la sociedad. El terror y el control, que es la contracara del miedo y del terror, es el control social de gobiernos que indudablemente lo único que tienen como respuesta son respuestas medievales. Cuarentena prolongada y quédate en casa. Lo único que se puede sostener relativamente es el sector estatal que cobra sueldo, pero esos también recibieron en este proceso una fuerte lesión al poder adquisitivo, como lo recibieron los jubilados. En estos procesos de la cuarentena, de las políticas que tomó el gobierno nacional, que parecería que quiere continuar ahora, con estas restricciones que ha impuesto, algunas ridículas, como si el virus podría contagiar más después de las 8 de la noche. Ridículas. Bueno, esa es la respuesta que nos ha dado. No han comprado las vacunas, o las vacunas que compraron son vacunas que indudablemente no ingresaron ni el 30% de lo que compraron. Y además también, en este tema seguramente Diego va a tener una visión un poco más amplia y mucho más inteligente que la mía. Yo solamente voy a esbozar el tema. Esta devoción que tienen por China, que la mencionan permanentemente, no se corresponde en el trato y en la relación de la venta de vacunas. Indudablemente hay algo que están dando mal y debe estar fundado en el bajo nivel también diplomático que hoy existe en ese país, en donde el profesional que estaba fue obligado a renunciar al cargo. En fin, no hay una respuesta acorde a lo que significa la devoción y la debilidad que este gobierno kirchnerista tiene por China. Acá me ponen que lo que se necesita es reducir la cantidad de representantes, empleados. Es cierto, hay que hacer una reforma del Estado, lo tomo. Y hay que achicar indudablemente los niveles de gasto público, pero cuidado con esas ideas, ¿sí? Porque esas son las visiones que a lo mejor tienen algunos sectores, en donde se plantea que el único problema que hay en la Argentina es el problema de la política. Lo tomo, es indudable que hay sectores que están hiperdimensionados, que es imprescindible que hay que bajar el nivel de gasto público, que el empleo público es la lógica consecuencia de la falta de inversión privada y de empleo privado y de la decadencia argentina. Esto es lo que nos ha pasado y en donde todos somos un poco responsables, porque este proceso no ha empezado ayer, pero que indudablemente en esta última etapa se han acentuado gravemente los problemas. Tal es así que la economía argentina se retrotrae en este tiempo de pandemia y del inicio de la gestión de Alberto Fernández a la misma economía y al mismo PBI que teníamos en el año 2007. Por lo tanto, esto hay que analizarlo con detenimiento y es imprescindible reafirmar las autonomías provinciales. Si para algo ha servido el fallo de la Corte, que si bien estuvo focalizado en el tema educativo, es interesante rescatar el voto del doctor Rosenkrantz, porque el doctor Rosenkrantz es el único que avanza sobre la inconstitucionalidad del decreto. Y dice claramente que ninguna emergencia justifica la violación del Estado de Derecho, ni tampoco de los derechos de circulación y de libertad que rigen
para todos los ciudadanos. Por lo tanto, la profundidad del fallo de la Corte, el gobierno se queja realmente vanamente, porque podría haber sido mucho más profundo este tema. En realidad, todos los decretos limitantes de la libertad deberían haber requerido una decisión del Congreso fijando las leyes de excepcionalidad, como puede ser toque de queda o estado de sitio, que limita libertades de circulación, y eventualmente también un horario para que uno se meta en la casa. Y nada de eso se hizo con el consentimiento de una ciudadanía no informada o informada con mucha parcialidad, con mucha información dirigida a colocar el miedo en la ciudadanía. Les digo algo que es muy interesante analizar. El marco de libertad que tuvo Madrid con la alcaldesa Ayuso determinó un porcentaje muy similar en términos de fallecimiento por COVID al resto de España, que tuvo restricciones mucho más duras. La verdad que las metas que se propuso el gobierno, donde a veces uno ve que el camino, digamos, de las buenas intenciones, esta visión de cuidar la salud y la vida de los argentinos, muchas veces las buenas intenciones abonan el camino del infierno, porque tampoco se preserva la vida, porque el número de muertos también ha sido bastante alto en la Argentina. Y el proceso económico ha sido gravemente impactado y afectado por las restricciones y por la parálisis de la economía. Así que me parece que con esta introducción concluyo. Me parece que es imprescindible un plan económico para el país con una clara visión federal, apuntalar a los sectores productivos, agregación de valor, generación de empleo, hacer minería en la Argentina con defensa del medio ambiente, pero hacer minería, no comprarse el discurso restrictivo de la minería. Cuando uno analiza el Producto Bruto de Chile, se explica por la minería, por lo que exporta Chile en cobre y en otros minerales. La Argentina tiene mucho potencial en materia minera: el litio, el oro, la plata, la Patagonia, el petróleo, el gas, en fin, la tecnología, la creación, el talento argentino, todo esto es lo que hay que poner en valor: la agroindustria, la agregación de valor, el plano alimentario, la producción primaria, la ganadería. No vaya a ser cosa que le pongan precio también y limitaciones a la exportación ganadera, porque si algo hay que decir positivamente del periodo de Macri es que la Argentina recuperó un lugar en el mundo en términos de la exportación de ganado, de carne, la apertura del comercio que hizo Diego Guelar con China, de carne con hueso, ha sido extraordinaria y colocó nuevamente a la Argentina en uno de los principales exportadores de carne vacuna, y con una expertise que no tiene Brasil, porque Argentina tiene experiencia desde la propia época de la colonia, de la época de Rosas con los saladeros, de lo que significa el SENASA como organismo técnico, que permite, digamos, tener solvencia en el mercado internacional y garantía sanitaria con respecto a lo que exporta. En fin, yo creo que hay un mundo distinto para la Argentina, no el mundo del pobrismo. Me parece que si logramos construir un mensaje para todos los argentinos enfocado en estas ideas, en este ideario, creo que la Argentina tiene un destino importante, un lugar para desarrollarse. Hay que volver a recuperar la calidad educativa. Los gremios no pueden ser los dueños de la educación. No puede haber 7 gremios por actividad docente. Es inviable en Argentina, inviable. El modelo laboral argentino es inviable, hay que modernizarlo. Tiene que haber leyes para la pyme, entrada y salida rápida de trabajadores, en fin. Y bueno, y por supuesto, lógicamente, el sistema republicano, la división de poderes, el respeto por la ley, en fin, todos son elementos que hacen a una mirada mucho más integral del país. Yo con esto termino, Laura. Bien, gracias, Miguel. Vamos a presentar ahora al
doctor Diego Ramiro Guelar fue diputado por la provincia de Buenos Aires durante el año 83 al 87, formó parte del diario La Razón como director periodístico, fue presidente del Banco Ciudad en el periodo 2009 a 2012, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y además embajador en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea y también embajador de Argentina en China entre 2015 y 2019. Desde el año 2004 es secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes, la palabra es suya. Te falta sonido, Diego. Fíjate si estás muteado abajo, Diego, en la computadora. A ver, ahí yo le Perdido. estoy invitando a habilitar. Me parece que se perdió la conexión. Ahí está, ahora sí. ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y el honrado soy yo de tener a Miguel Ángel Pichetto como compañero de panel. Yo me acuerdo del año pasado cuando el tema de política internacional más importante era la campaña entre Biden y Trump. Muchas veces, por muchos medios, me preguntaban quién era Biden, porque yo había tenido el honor y el placer de conocerlo bien las 2 veces que fui embajador en Estados Unidos. Él era presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado y tuve muchas oportunidades de estar con él. Y mi explicación, espero no ofenderlo a Miguel Ángel Pichetto con esto, era decir: Biden es Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué decía esto? Por una larguísima experiencia, en el caso de Biden, 30 años de Senado, y una gran experiencia en articulación de consensos entre republicanos y demócratas. En una sociedad tan dividida, tan agrietada como está todavía, como está Estados Unidos, el tener un presidente que pudiera entender la necesidad de articular entre las 2 grandes fuerzas me parece vital, y que esa experiencia iba a ser central, y creo que está ejecutando esa experiencia muy, muy claramente, con alguna incomprensión de mucha gente que cree, algunos que se ha pegado demasiado a algunas continuidades trampistas, no entendiendo esta necesidad de articular y diluir una grieta. Por eso creo que si hay alguien que puede aportar a la etapa de construcción de unidad nacional en la Argentina, es Miguel Ángel Pichetto. Dicho esto, efectivamente yo creo que el gran tema pendiente, y de ya suscribo todo, y no voy a repetir lo dicho por Miguel Ángel, que además suscribo y tenemos un diálogo muy, muy intenso, así que todo lo dicho por él es como si lo hubiera dicho yo mismo, pero quiero particularizar en el tema de la unidad nacional, que a veces parece muy contradictorio, porque el actual presidente, que habla de la unidad todo el tiempo y hace todo lo contrario, genera una gran confusión de qué unidad estamos hablando, qué significa la unidad nacional. En épocas normales, la unidad nacional es la práctica habitual de la Constitución, incluyendo los disensos, las peleas, los conflictos, los arbitrajes que da esa Biblia laica que tenemos, que es la Constitución. Entonces, no hay que teorizar de ninguna forma ni darle un sentido especial. Es la práctica habitual de la Constitución, con todos los conflictos que están contemplados, su resolución y su desarrollo en la propia Constitución. Ahora no estamos en una época normal, entonces tenemos que buscar una esencialidad constitucional para transformarlo en un programa operativo. No alcanza con la visión marco, sino que hay que darle una operatividad. Y hay 3 sustancias fundamentales. Yo creo que la Constitución de 1994 es excepcionalmente buena, y fundamentalmente porque es la primera constitución por consenso, que fue votada por unanimidad. Y da, a mi juicio, 3 pilares. Un pilar es la ratificación de
los derechos individuales. No achica el capítulo liberal, constitucional de los derechos individuales. Pero también reafirma los derechos sociales. Claramente genera una identificación de la comunidad con la capacidad de la comunidad, por vías institucionales muy claramente establecidas, de poner limitaciones, condiciones, etcétera, al ejercicio de esos derechos individuales, en un nivel que yo creo que es absolutamente suficiente como para practicar el equilibrio entre lo individual y lo social. Pero hay un tercer elemento muy novedoso en la Constitución de 1994, que fue generar casi en dos artículos muy vecinos, 124 y 125, la ratificación del concepto federal, no solamente como hecho interno, que está desarrollado en otras partes de la Constitución, sino da facultades en materia internacional, transforma a las provincias en actores directos, activos de la política internacional. Esto es muy novedoso porque no existía en las constituciones anteriores en la Argentina, que le daban una facultad exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional en materia internacional. No, aquí aparece más. Yo creo que en algún día vamos a tener que reglamentar, porque está bastante mal, a mi juicio, sí redactado. Lo importante es la esencia. Una ley reglamentaria vendría bien, pero sí incorpora claramente esta coparticipación entre el gobierno nacional y las provincias en un mundo global, los transforma en actores, en coautores de la inserción argentina en el mundo. Y lo más importante, sumado a ese concepto federal de lo internacional, es poner por encima de las propias leyes los tratados de integración, llámese Mercosur, porque ese es el único tratado de integración. Esto es extraordinario. Nosotros estamos proponiendo a nuestros vecinos una nación de naciones sudamericanas. Esto yo creo que es un hecho revolucionario. En el marco del mundo globalizado, decir, somos más si nos integramos. Que es evidente, el Mercosur, juntos, la quinta, somos 300 millones de habitantes y somos 15 millones de kilómetros cuadrados. Pensemos que Estados Unidos o China o Brasil solo tienen entre 9 y 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, esta dimensión es una dimensión que genera una nueva forma de la soberanía. Y está puesta en la Constitución, no lo digo yo. Estamos planteando una soberanía compartida para ejercer en un mundo global. Creo que desgraciadamente la clase política hasta ahora no ha desarrollado este concepto como un dato medular. No hay destino de la Argentina aislada. No existe más la Argentina como una comunidad solitaria. No tiene ninguna perspectiva para negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China o con el nuevo mercado común, esa asociación de libre comercio de 2.100 millones de habitantes que hoy lidera China en el Asia-Pacífico. Es decir, hoy la decisión nacional fundamental es entender la unidad nacional como federal hacia adentro y como societaria con nuestros vecinos. Yo creo que si vemos la agenda actual no vamos a ver esa esencialidad. Y esto es una agenda muy efectiva, ¿eh? No son principios vagos. Es entender cómo esa comunidad de 15 millones de kilómetros cuadrados, con una riqueza y una feracidad en su aire, en su subsuelo, en sus ríos, en sus mares, extraordinaria, se transforma en un actor central. Estamos entre la media docena de actores si lo ejercemos. Lo que falta es la decisión política. No hay que agregarle absolutamente nada más que la voluntad política. ¿Quién nos impide mañana constituir una agencia medioambiental Mercosur? Mayor reservorio de agua dulce, de recursos alimentarios, de reservas en términos de Amazonia y Patagonia como pulmón central de la humanidad. Automáticamente seríamos una potencia medioambiental. La Agencia Medioambiental Mercosur se transforma en par de la China, la americana o la europea automáticamente. No requiere financiamientos, grandes inversiones, solo la decisión
de ser. La agencia fitosanitaria, sanitaria vegetal y animal, somos los mayores productores de alimentos del mundo. Somos los mayores proveedores de alimentos de China. 30% de todos los alimentos que compra China nos lo compra a nosotros. ¿Qué poder tendría la agencia fitosanitaria en términos de las agencias sanitarias chinas, norteamericanas o europeas? Un par automático, solo decisión política. Lo que sería la agencia energética, pensemos lo que es el esquema de integración que va de Chile a Brasil, pasando por Bolivia y su gas y el hecho hidráulico de Paraguay. Bueno, indudablemente una potencia energética automática, solo por presentarlo. Es decir, acá está la agencia energética, es un par energético en todo el mundo. ¿Por qué no lo hacemos? Ni hablar, ya con vergüenza lo digo, una agencia alimentaria que en una década tenga un programa alimentario para terminar con la pobreza extrema en nuestra región. Nosotros muy orgullosamente, tendríamos que tener vergüenza, decimos que producimos alimentos para 400, 500, 600 millones de habitantes y aquí tenemos 30% de pobres y tenemos 50% de los chicos con serios problemas de desnutrición. Vergüenza. Entonces, esa riqueza, ese eje de la agencia alimentaria debería tener como principal, ya no es las exportaciones, no, el garantizar en una década la eliminación de la pobreza extrema. Es una decisión política, pues sobran los alimentos. Entonces, esas decisiones, algo nos pasa, hay una tara, que no tomamos estas decisiones que cambian radicalmente nuestra inserción en el mundo. Somos el único país latinoamericano, no sudamericano, que tiene problemas de balanza de pagos. Es decir, nos ahogan la falta de dólares. ¿Cómo nos pueden faltar dólares un país que produce y puede producir 5 veces más dólares? No dólares, papel. Minería, lo dijo muy bien Miguel Ángel, más el agro, más la pesca, más el gas, más el petróleo. Sin lugar a duda, somos feraces productores de divisas. ¿Cómo puede ser que nos falten dólares? Esto es totalmente insustancial. Muchas veces nos hemos querido comparar con Canadá y con Australia, grandes países agropecuarios. Su secreto está en la minería. Debería ser igual con nosotros. Si nosotros tuviéramos la misma incidencia de minería que tiene Canadá o Australia, no tendríamos ningún problema de balanza de pagos. Produciríamos suficientes dólares para no tener este cuello de botellas que solo tiene Argentina en América Latina. Y a todos estos temas que estoy tratando, estamos solo a distancia de la decisión política, porque tenemos los recursos, porque tenemos la gente capaz de producir, porque tenemos las bases fundamentales, que es haber fundado el Mercosur, haber puesto el Tratado de Asunción, después el Tratado de Europreto, la reforma constitucional que hemos hecho. O sea, hemos avanzado un camino extraordinario que solo lo tenemos que poner primera y decir, bueno, ya hicimos los eventos, eliminamos la guerra, un dato muy importante, estamos muy cerca. Y 2 elementos de política doméstica claves. No tenemos violencia política en un país que fue muy violento. Hoy no hay violencia social, pero no hay violencia política. Y segundo, tenemos 2 frentes, uno en el gobierno y uno en la oposición, lo que da una gran estructura política a nuestro sistema político. Si no, miremos lo que pasa en Perú, que están disputando a alguien que tenía 17 o de otro 16%, una segunda vuelta. No, aquí estamos hablando de alguien que sacó 48 y otro que sacó 41. Es un ordenamiento político en un país enorme y con grandes problemas económicos, pandémicos ahora. Es extraordinario tener tan ordenado el sistema político. ¿Qué nos falta de nuevo? La voluntad política. Es decir, no hacemos el Mercosur que tendríamos que hacer porque no usamos la voluntad política. En este momento tenemos la presidencia Mercosur, nada estamos haciendo con ella, y esta situación de tener un frente de gobierno
y un frente de oposición elegido por la gente. En esto es cierto que uno no elige con quién acuerda, pero eso está resuelto, la gente eligió. Por lo tanto, ¿por qué no lo podemos hacer? Bueno, esta es la pregunta del millón. Todo indica, a mi juicio, que claramente este gobierno no tiene esa voluntad. Hubo sectores de la oposición que claramente tendieron la mano, hasta con exceso, si tuviera que llamarlo de alguna forma, pero lo hicieron y fue público y notorio, proponiendo un gobierno de unidad nacional con prioridades en la pandemia y en la economía. El gobierno no lo entendió, no lo quiso llevar adelante. Hoy mi conclusión es que evidentemente tendrá que ganarse la próxima elección en octubre o en noviembre, pero no para hacer la contragrieta, porque la grieta requiere de dos. Entonces yo digo, la oposición de la grieta no es que hay una grieta buena y una grieta mala. Entonces ahora, cuando gane la grieta buena, están resueltos los problemas. No, la grieta buena y la grieta mala son igualmente nocivas. La oposición a la grieta es la unidad nacional. Es decir, la gran responsabilidad hoy, a mi juicio, es no perder el sentido de la unidad de la oposición para poder ganar la elección, pero no para contestar, es decir, ahora vamos a ver quién es más soberbio. A la grieta A le pongo la grieta B, a la grieta mala le opongo la grieta buena. No, a la grieta, que es siempre mala, le tenemos que oponer la unidad nacional. Tenemos que tener esa grandeza de entender que lo que decía el doctor Tagle sobre el shock, ¿no? La relación entre shock y gradualismo. Es la verdad el consenso o el capricho. Ahí está la diferencia. No estás entre shock y gradualismo. Yo recuerdo cuando fui embajador en la Unión Europea, tuve un gran maestro que fue Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, y él, cuando tenía un tema complicado en la Unión, formaba un grupo que llamaba grupos de prospección, que llamaba expertos de distintas nacionalidades europeas, y le decía: necesito un report sobre cómo resolver este problema con 3 resultados. 1, cómo hay que hacer todo como lo estamos haciendo hasta ahora. Otro, diciendo que hay que cambiar todo, hay que hacer un cambio absoluto del camino que estamos eligiendo. Y un tercero, que cómo se cambian algunas cosas con un concepto evolutivo y progresivo. En varios casos siempre ganaba la vía 2, la de la evolutiva, la de cambiar algo, no decir no cambio nada, ni cambio todo. Y eso finalmente es el consenso. Cuando uno logra instrumentar el consenso, ya no tiene que pensar si es shock o gradualismo, es consenso. El que es shock es el del capricho, el que unilateralmente le impone lo que cree que se debe hacer a toda la sociedad no lo metaboliza y por lo tanto no funciona. A esto, el segundo concepto que tocó el doctor Tagle fue el de estabilidad. Estabilidad es credibilidad. La estabilidad la genera la credibilidad. La estabilidad es terminar con el péndulo, es entender la continuidad de las naciones. Una nación sólida es la que tiene continuidad. Las 2 naciones que tienen continuidad en América Latina, ¿quiénes son? Chile y Uruguay. Han logrado cambiar de signo de conservador a socialista sin alterar el principio de continuidad. Entonces, la continuidad es la credibilidad. Cuando una nación tiene continuidad, tiene automáticamente credibilidad. Y yo creo que ese es entonces los grandes desafíos que los tenemos. Es puerta, 5 centavos para el peso. Tenemos todos los elementos, no nos falta ni financiamiento, ni gente, ni educación, ni constitución. Nos falta la voluntad política para hacer este cambio tan sencillo y pasar del eje arbitrario, pendular, caprichoso, al eje del consenso interno, del consenso regional y de la integración en el mundo. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el debate. Tenemos un lindo tiempo para preguntas. La primera va a los dos, ¿no? Porque han tocado un punto en común que también lo había mencionado Manuel en la introducción, que tiene que ver con la urgencia de hacer acuerdos y de librar esa batalla cultural. La pregunta es, ¿cómo hacerlo con gobiernos que tienen carácter autocráticos, como dice por allí Marcelo Lavecchia,
cuando hay una buena parte de la ciudadanía que le parece bien que no suban las tarifas, 2 años hace que están congeladas, y mucha gente aplaude eso como normal en un sistema que apuntamos a que la empresa pueda tener su rentabilidad y que pueda invertir para mantener los servicios, y hasta, por ejemplo, el extremo de quienes dicen que está bien no mandar los chicos a la escuela, porque así contagiamos y bueno, en definitiva le estaríamos haciendo juego al capitalismo porque son los padres los que necesitan ir a trabajar a las empresas y demás. Es decir, partimos de, no un -10, un -20. ¿Cómo acordar con eso que tenemos delante? En realidad, Laura, estamos partiendo de una excepcionalidad, que es la pandemia provocada por este virus y la falta de políticas precisas en materia sanitaria, ¿no? De la grave negligencia que el gobierno tuvo, no solamente en la prolongación de la cuarentena, que no tuvo equilibrio, que no miró la economía, sino también en la adquisición de vacunas, que es un tema que se va a revisar seguramente más en el mediano plazo, en donde se van a definir también allí responsabilidades. Pero el espíritu, digamos, de acuerdos tiene que tener como eje central el valor de la democracia de alternancia, digamos, de una visión ligada al capitalismo. Después, cada partido, cada proyecto político puede tener una visión más social o menos, pero digamos, Diego presentó 2 ejemplos, que es Chile y Uruguay, y indudablemente ahí la alternancia del sistema ha permitido continuidades en los grandes temas. En el orden fiscal, en que no se puede gastar más de lo que el Estado produce, en que hay que encarar actividades fuertes de exportación, que hay que salir de debates limitados, que es importante tener un sistema judicial que dé confiabilidad a los inversores, que En los las leyes consensos básicos del nacionales. macrismo. ¿Cómo? Los consensos básicos en aquel momento que planteó Mauricio Macri. Sí, que tampoco se desarrollaron porque fueron planteados en el plano teórico y faltó la consolidación del diálogo y la estructuración con el espacio democrático del peronismo, con los gobernadores. Hubo pocos momentos que permitieron plasmar esos acuerdos o consensos que el propio Macri. Creo que había una gran oportunidad en el 2017 con el triunfo electoral, donde Macri convoca, yo recuerdo en el CCK, y no se implementa, porque también allí había visiones de gente que lo rodeaba muy ligada, digamos, al miedo al peronismo, a que el peronismo es el mal de la historia argentina, digamos, visiones también muy, muy negativas, ¿no? De algunos sectores que acompañaban a Macri. Yo creo que Macri tuvo una gran oportunidad, creo que es un hombre que todavía está vigente en la política argentina, creo que de ninguna manera está para desplazarlo ni jubilarlo, creo que es un activo muy importante de Juntos por el Cambio. Después, bueno, habrá que revisar algunas cosas que no se pudieron hacer, que no se hicieron, pero yendo a tu pregunta, me parece que lo que puede unificar es una voluntad basada en 4 o 5 ejes centrales que cualquiera sea el gobierno que gobierne la Argentina, van a respetar esos elementos que se ponen en la mesa. Ni siquiera estamos hablando acá de un acuerdo de la Moncloa. Digamos, que hay que gobernar con orden fiscal, que hay que tener una mirada exportadora, que hay que generar trabajo en la Argentina, que hay que bajar la carga impositiva, que hay que modernizar las leyes laborales. Bueno, es una agenda extraordinaria si se pudiera llegar a acuerdos de las 2 coaliciones que hoy tienen la centralidad de la política argentina. Diego. Sí. Bueno, dando también continuidad a lo planteado por Miguel Ángel, queda claro que en este concepto de 2 grandes frentes, al margen de que haya algunas fuerzas que están tratando, no lo digo especulativamente, razonablemente, en una elección de medio término, a generar algún otro
espacio, pero no van a alterar la esencialidad de un frente de gobierno y un frente de oposición. En la Argentina se gana por el 45, el 46, el 48 y cuando otro por el 52. ¿Se puede gobernar en esas condiciones? No, no se puede gobernar en términos de la excepcionalidad de la lista de problemas que tenemos en la Argentina. Entonces, el que gane tiene que plantearse ser el 70 o el 75, no la unanimidad, porque eso no es posible, ¿eh? Pero sí se puede plantear. Lo hemos podido hacer en el pasado y no se hizo. Pensemos que el presidente Kirchner llegó al 70-75% de consenso medido y bien medido, de apoyo. Más, el señor Fernández, el 19 de marzo del año pasado, llegó al 84-85% de apoyo. Es decir, pensar en una masa electoral del 70 al 75% que dé y construya sólidas mayorías parlamentarias, mayoría de gobernadores, mayoría de intendentes, mayoría de gente involucrada, aprobando un proyecto con 4 o 5 ejes temáticos en lo presupuestario, en lo tributario, en política exterior, en política de defensa, en independencia del Poder Judicial, no cuestionándola, sino dándole todo el soporte para que efectivamente tengamos un Poder Judicial independiente. Son 4 o 5 ejes. Necesita sí tener este sustento, no autoritario ni caprichoso, sino que le dé una solidez tal, al menos durante un periodo, para que después vayamos a la alternancia normal. En la alternancia normal, según nuestra propia Constitución, el que tiene 45% se alza con el poder ejecutivo. No lo cambiemos. En tiempos normales sería perfecto. Genera la necesidad de frentes. Esta legislación, la Constitución del 94, donde antes no había frente, se constituyó un fenómeno frentista. Ahora, la realidad es que el frente de gobierno tampoco es frente. Mentira, todos lo sabemos. Es un unicato disfrazado de frente. Y Juntos para el Cambio también era un frente totalmente concentrado que no distribuía poder. Esto que nadie mejor que quizás uno de los secretos de la gobernabilidad en la Argentina durante 4 años fue el senador Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada opositora que le dio un sustrato extraordinario a permanentemente buscar el consenso. Lo practicó, recibió, creo, mucho más insultos que felicitaciones por hacerlo, pero por eso yo creo que es una figura clave hoy y lo va a ser mañana, por la experiencia que tiene en cómo se construyen esos consensos. Yo creo que esto es central porque es posible desde una decisión política de construir. Entonces, la elección de medio tiempo es un ejercicio para construir las condiciones para que efectivamente podamos ir no a otra parcialidad en el poder para imponer una verdad parcial, sino efectivamente para construir ese consenso que nos dé estabilidad. Estabilidad para adentro y para afuera. Cuando el presidente, yo lo escuchaba hoy y me encierro en el baño y me clavo puñales, cómo elogia a la solución portuguesa. ¿Qué diablos tenemos que ver con la solución portuguesa? Ahí está claramente el consenso. Hay un presidente conservador con un primer ministro socialista, han acordado un programa enormemente racional de utilización de los recursos que no recurrió a la fórmula del Fondo Monetario. Esa es una de las características, por ahí lo entusiasma, nadie le explica al presidente, por él es un mal profesor de Derecho, entiende poco de Derecho y nada de lo demás, y no tiene autonomía decisoria. Lo que hizo Portugal fue ser más estricto que los requerimientos del fondo, fue más allá del fondo, no fue menos que el fondo, y logró administrar bien sus recursos para salir adelante. Es una lástima que el presidente no lea ni la página, ni el capítulo del consenso político, ni la página de los contenidos que llevaron a, no esa palabra ajuste, que es una palabra... Ahí se nos va. Perdemos... Sí, perdemos muy
un audio, a ver. Bueno, pero esto es el gran desafío. Paro. Bien, ya le quiero preguntar sobre la diplomacia de vacunas, y también hay una pregunta sobre la soledad y el vaciamiento de poder que se advierte sobre Alberto Fernández. Pero, Miguel, usted no quiero dejar pasar más allá del tiempo lo que usted mencionó, que Macri hoy por hoy es un activo muy importante de Juntos por el Cambio y que está muy vigente. ¿Qué cree que debe hacer? ¿Cómo debe jugar Mauricio Macri para esta elección de medio término y cómo ve acomodándose a Juntos por el Cambio pensando ya en el 2023? Fundamentalmente Macri tiene que ayudar a conformar y consolidar el espacio opositor con una visión amplia. Es imprescindible que la coalición opositora se amplíe con el peronismo republicano. No es solamente el PRO, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica. Es el peronismo republicano, que además tiene una gravitación muy fuerte en las provincias productivas, en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Si no hay componente peronista en las listas, es indudable que ese frente se achica. Si hay visiones de exclusión, visiones negativas, empiezan a proliferar algunas ideas. El otro día escuché a un diputado y también a un politólogo hablando sobre la inconveniencia del hecho maldito de la historia, que es el peronismo. Bueno, esas visiones son totalmente negativas. También no creo en la tercera vía. La tercera vía ha demostrado en los últimos procesos electorales que es una vía muerta. Es una vía donde en términos porcentuales representa el 5%. Yo creo que la sociedad argentina hoy está fuertemente polarizada. Podría decir, como Torcuato Di Tella en el 2001, de que la Argentina está hoy ya no en un sistema de partidos, sino de coaliciones. Una coalición de centro-izquierda que expresa el gobierno y una coalición de centro-derecha. Centro-derecha. No es vergonzoso. En el mundo estas ideas se están consolidando fuertemente. Centro-derecha, que es el espacio que debe ocupar Juntos por el Cambio, desde el punto de vista que las ideologías no han muerto y de que es imprescindible ligar capitalismo, orden interno, orden económico, orden fiscal, política internacional, todos los elementos que me mencionó Diego Guelar en su exposición extraordinaria, para conformar una estructura de ideas, porque aquí hay a veces en Juntos por el Cambio, y yo esto lo analizo también habiendo conocido ese escenario, hay como una idea del buenismo. El buenismo, como el pobrismo, son deformaciones en la política. Una cosa es tener espíritu de acordar, de dialogar, de tener consenso. El buenismo es la inocencia, es la ingenuidad, es la estupidez que hace cometer errores graves y que te lleva a la derrota. Es el vacío de las ideas el buenismo. No hay nada para aportar y entonces somos buenos. Decían de Macri que gobernaba para los ricos, y cuando uno analizaba el presupuesto, el 62% del presupuesto era gastos de seguridad social. Claro, tenía una ministra de Acción Social bella, buena, con Mario Quintana, que los domingos iba a la villa y repartía alimentos, un importante actor económico, Mario Quintana. Buen hombre, buen hombre. Mi madre también era buena, y mi padre también, el domingo compraba factura, qué sé yo. Pero la política es otra cosa, es un arte más complejo, más duro. Entonces, el buenismo es la derrota, es el vacío de las ideas. Entonces, lo que hay que construir es una estructuración ligada al pensamiento estratégico, a la visión del futuro de la Argentina. Y además también... El buenismo, doctor, es el vacío de las ideas, pero también lo que le pasó Juntos por el Cambio en el 2017 es esa suficiencia, el creerse suficientes y no acordar, ¿no? Sí, la incapacidad también, la visión limitada de la política. Con un Marcos Peña, sin un Marcos Peña en el 2017, ¿la historia hubiera sido otra? Creo que no quiero personalizarlo.
había una visión también muy ligada al marketing electoral, a lo que sirve a lo mejor para ganar una elección y no sirve para gobernar. Hoy hay un ausente en el país que es Durán Barba. Bueno, él tenía mucha gravitación también en el ejercicio del gobierno, pero no lo digo negativamente, lo digo para la descripción. Tampoco Peña es el demonio. Me parece que lo que faltaba era una visión estratégica por donde se crecía, tanto políticamente como económicamente. Cómo se le daba a la fuerza que gobernaba mayor fortaleza en el Parlamento para afrontar las grandes decisiones que había que afrontar. Pero La eso reforma estaba laboral, claro, lo que faltó quizás lo que dice Bullrich, coraje. sí, el coraje, como decía Borges, sí, es imprescindible, pero, a ver, lo que hay que tener es saber hacia... había un viejo dicho del Mediterráneo, de la Grecia antigua, helénico, que decía que no hay ningún navegante que sepa dónde va, aun cuando los vientos soplen favorablemente. Si no sabe dónde va, bueno, el problema es no saber a dónde se iba. En fin, yo digo que cuando uno logra aumentar la masa crítica en un gobierno, puede llevar adelante grandes transformaciones, incorporar también al mundo del trabajo. La Argentina traza con los sindicatos. Son de la década del 50, son corporaciones sindicales ligadas a la Italia de la preguerra. En fin, no va más este modelo sindical en Argentina. No va más. Y no va más incluso porque va en detrimento de los propios actores sindicales. Esto me parece que es imprescindible analizar y cuando uno habla con ellos, lo entiende. Después se ponen a defender esta visión corporativa que atrasa, que no permite empleo, la doble indemnización. ¿Qué pasa con la gente? No toma empleo. Si tiene una vacante, no lo toma. Ahora, si vos generás un modelo moderno como tiene el trabajo de la construcción, con un fondo de desempleo y la oferta y la demanda está jugando en la empresa, cuando tiene demanda crece el empleo, toma empleo, y cuando baja la demanda baja empleados. Esta es la lógica que funciona en el mundo, en los países desarrollados. Sí, pero es muy obvio, pero hace 20 años que no nos podemos poner de acuerdo. No, bueno, porque los poderes son, en eso tiene razón Mauricio Macri cuando habla en su libro, que es una biografía de estos 4 años. Siempre es bueno analizar lo que dice un expresidente. El statu quo, la rigidez, la imposibilidad de debatir algunos temas, la visión católica culposa, donde el que hace plata en la Argentina es mal mirado, es bueno el que hace plata de manera ilegal, ese es admirado. Hay toda una cultura de la derrota y del fracaso en la Argentina. Si vos sos emprendedor, sos sospechoso. Si sos pobre, sos bueno, y algún cura va a rezar por vos, pero, a ver, yo te lo digo desde mi visión católica, yo no soy un renegado, me he bautizado, mi madre me ha bautizado, tomé la comunión, fui a la iglesia, me casé por iglesia, está todo bien, pero digo que la iglesia del pobrismo, del clasismo, de una iglesia únicamente para pobres, es una iglesia que repite las taras también de los 70. Es muy complicada esa visión de la iglesia. Ya pasó en la Argentina. El modelo villero, los muchachos cuando bendecían la metralleta. Bueno, Diego puede hablarles de este tema también mucho más largamente que yo. Lo que digo, lo mismo que lo que está pasando en la Patagonia, como reflexión lo digo, la aparición de un pueblo originario que reivindica territorio y que dice que tiene que crear un estado mapuche en el medio de la Patagonia, cercano a Vaca Muerta, en el mejor escenario turístico argentino, los bosques naturales que les prenden fuego, y en donde no existe la ley, o el Atlántico tomado por las flotas de distintos países que invaden la jurisdicción argentina y depredan el mar argentino, y no existe la Marina, con sueldos en las Fuerzas Armadas que son peores que los de un empleo, no sé, recién ingresado. Un secretario de un juzgado de mediación cobra más que un general con 40 años de actividad. Esto es el mundo del revés en la Argentina. Tenemos que recuperar las Fuerzas Armadas, la defensa, política de seguridad. No tenemos que correr riesgo con nuestro territorio. Cuidado con la Patagonia. Es un territorio vacío en términos poblacionales, con poca presencia militar y con muchas riquezas. No solamente minerales
o petroleras o gasíferas, sino también el agua como recurso fundamental y además es la puerta de entrada a la Antártida, es la vinculación con el mar Atlántico, todo eso en un mundo inestable, complicado, con potencias que van a disputar el poder y la Argentina sin políticas de defensa, me parece una tragedia, un tema muy peligroso. Doctor, entiendo que usted se tiene que retirar a las 6:15, me dijeron. Sí. La pregunta que sigue, que tenemos varios participantes que lo hacen Lo notar. dejo con Diego, que es el aporte extraordinario, y además omití decir que había sido embajador en Brasil. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Bueno, un gusto, doctor Gracias, Pichetto. Laura. Muchas Muy gracias. amable, Manuel. Un saludo muy grande y también a Josefina, a todos. A todos Un los que abrazo, Miguel Ángel. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Gracias, doctor Pichetto. Y bueno, hay una batería de preguntas para usted. Antes de que espera, Laurita, antes de que se Sí. vaya Miguel, quería saludarlo, agradecerle su valor como político, prácticamente un futuro estadista por las cosas realmente trascendentes que dice. Ha sido un placer tenerte, Miguel. Nos enriqueces a todos política y culturalmente con tus ideas, tu firmeza para irradiarlas, y estoy convencido que la Argentina, por supuesto, como dije al principio, tiene que salir por un camino de sensatez donde la libertad, la integración al mundo, el equilibrio macroeconómico, el cuidado del sector público para que no afecte a la actividad económica, tiene que ser una prioridad inexorable, y luego encontrar acuerdos como vos estás planteando y que creo que realmente Argentina tiene que lograrlos, porque esto no se sale fácilmente si no hay un cierto consenso para lograr el buen camino que es lo que nos va a sacar adelante. Muchas gracias, Miguel, y seguimos con Diego. Manuel, y espero verte en Córdoba. Un abrazo grande. Igualmente, seguimos con Diego. Bien. Bueno, Diego, quedaba una pregunta, van muchas en esta dirección, que es, ya quiero ir al tema vacunas, ¿no? Pero para cerrar el capítulo político, que es la soledad, ese vacío de poder que se advierte hoy en Alberto Fernández. ¿Usted a quien ve tomando decisiones hoy? Vamos a una crisis institucional complicada en un año electoral. ¿Cómo ve el panorama? La crisis institucional es hoy la presidencia, porque está muy claro en nuestro sistema constitucional que el poder reside en el presidente. El gabinete son secretarios de Estado. No hay duda que nuestra Constitución, como la americana, le da una primacía muy importante de iniciativa y de poder al poder ejecutivo en la persona del presidente de la República. Acá tenemos un hecho muy distorsionante, que es ese poder está concentrado en la vicepresidenta, ya ni se discute. Hoy lo que por meses o quizás todo el año pasado se discutía si era una alianza de 3, si era una alianza de 2, si había un equilibrio entre sectores de ese frente de todos, yo creo que hoy no lo discute nadie. El poder es de la señora Cristina, que es la vicepresidenta. Esto es una normalidad absoluta. Es decir, la crisis la tenemos ya. No es que vamos a entrar en una crisis institucional, que el ministro de Economía no puede echar un subsecretario. Es decir, no hay ninguna duda que la crisis institucional está ocurriendo. Que el presidente diga que desconoce una sentencia de la Corte. Es decir, ¿qué más nos puede ocurrir peor que esta crisis institucional que hoy tenemos? Es decir, el asunto es cómo salimos de esta crisis, no cómo entramos en una fase de crisis. Es muy difícil, estamos muy lejos, el mandato termina el 10 de diciembre del presidente Fernández del 2023, no existe ningún sector desestabilizador, golpista, por suerte, no es eso, ese no es un problema en Argentina, estamos todos preocupados en la normalidad institucional, no en la ruptura institucional. Lo que pasa es que está rota la normalidad institucional cuando oficialmente el gobierno, no solamente ante un fallo, sino que plantea a la vicepresidenta, que es la presidenta del país, dice que un organismo no electivo, es decir, jueces de primera instancia, de Cámara o finalmente de la Corte Suprema, no pueden juzgar los actos de funcionarios electivos. Esto es una barbaridad, esto
esto es algo casi, yo diría no casi, es golpismo, porque nuestro sistema constitucional es muy claro en ese sentido y es central el factor de control institucional del Poder Judicial. Negar esto es un dato rupturista. Entonces, que un presidente no pueda ejercer como presidente, que la doctrina oficial del gobierno sea desconocer el equilibrio entre los tres poderes del Estado, bueno, no estamos frente a una futura crisis institucional, estamos atravesando una profundísima crisis institucional. Hoy podemos aspirar a que un resultado electoral le dé equilibrio, pero recordemos lo que pasó en la elección de medio término del presidente de la Rúa, un presidente débil, ocurre una derrota, y lo único que hace esa derrota en ese momento es profundizar el vacío, no lo resuelve porque es una elección de medio término. Nosotros no tenemos un sistema constitucional como el francés, que hace que si alguien en el medio término gana la elección, se queda con el gobierno. O sea, hay un presidente, hay un primer ministro que se va a quedar con el gobierno. Esa solución francesa nosotros no la tenemos. Entonces, fíjese creo que que se estamos acaba de en conocer, instancias de peligro muy grande. se acaba de conocer el proyecto Sí, de sí. superpoderes enviado al Congreso, y definitivamente la intención del Ejecutivo es incidir en los distritos, sea Ciudad de Buenos Aires, sea provincias, donde los indicadores epidemiológicos estén complicados. Es decir, la Corte acaba de resolver una cosa y ahora por ley se intenta plasmar otra, ¿no? Es decir, no hay ninguna voluntad de tejer esos consensos en una situación económica y epidemiológica complicada. Claro, pero además en forma innecesaria. Es decir, yo creo que el mejor gobernador que ha tenido el presidente Fernández desde el punto de vista institucional es Horacio Rodríguez Larreta, que además ha expresado con mucha claridad, con muchas críticas por haberlo hecho, una vocación de consensuar políticas, de trabajar activamente. Es decir, no tenemos problemas. Es decir, ¿dónde está el problema objetivo en que el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad generen una política AMBA, más precisa, con ciertas particularidades, con ciertos seguimientos? No hay ninguna traba. Uno pensar que Horacio Rodríguez Larreta está boicoteando eso es falso, porque lo ha demostrado que no lo boicotea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay irracionalidad. Hay objetivos políticos que no tienen que ver con la pandemia. La pandemia efectivamente no tiene ideología, no tiene partido político, es universal. Nada nos impide que efectivamente, en esa forma informal, quizá el error de Horacio es no haber forzado allá en marzo del 2020 que efectivamente se constituyera una región AMBA, según el artículo 124 de la Constitución. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires podrían haber constituido una región AMBA, con participación también del gobierno nacional, y haber generado un mecanismo de excepcionalidad para generar una política regional que tiene que ver con un problema en particular. Esto no lo hubiera objetado de ninguna forma la Corte. La Corte lo que dice es no existía una AMBA. Pero sí, Juntos por el Cambio. No, Juntos para el Cambio de ninguna forma lo hubiera. Al contrario, toda la actitud de Horacio Rodríguez Larreta creo que equivocó en aceptar la informalidad, los famosos 3 que anunciaban. Pero lo criticaban por moderado, por racional. Bueno, pero pese a estar criticado por moderado, él ejerció esa moderación y muy acompañado por muchísimos sectores dentro de Juntos para el Cambio que entendieron que había una excepcionalidad. Entonces, en esto, yo estoy convencido y amigo personal de Patricia Bullrich. Hacer de Patricia Bullrich una tirabomba no es cierto. Ella está ejerciendo desde el punto de vista político una voz muy importante de la oposición, pero de ninguna forma es una extremista. El Cornejo, el presidente del radicalismo, ella y Ferraro, que se llama de la Concertación Cívica, el partido de Lilita, a mediados de febrero del 2020, ya pidieron una entrevista con el presidente Fernández para enfrentar la crisis que se venía. Nunca contestó.
¿por qué el presidente de la Nación, que es presidente del Partido Justicialista, no cita a los 3 presidentes de la oposición? ¿No iría Patricia Bullrich? Yo seguro ya, y no la estoy representando, no tengo que consultarla. Lo pidió, reiteró y nunca fue recibida. Entonces, sin lugar a duda, ella estaría, y estaría el presidente Cornejo y el presidente Ferraro. Los presidentes de los bloques no irían convocados por el presidente. Los 3 gobernadores radicales y Horacio no irían a una convocatoria presidencial. No existe la posición desde el punto de vista de Juntos para el Cambio en el sentido de no colaborar con esta emergencia. Por eso, doctor, yo creo que sí. Sí, no, termine la idea. Entonces, y me pregunto de vacunas. Esto me parece que la responsabilidad exclusiva es del gobierno de no haber querido esta concertación, ni legislativa, ni partidaria, ni territorial con los 4 gobernadores de la oposición. Ha hecho de la grieta una filosofía, la ha practicado y la ha profundizado y la sigue profundizando. Vayamos al eje que está pendiente de la diplomacia de las vacunas. Sí. ¿Por qué no tenemos vacuna? Bueno, a nivel de julio, agosto del año pasado, Argentina tenía una política que parecía muy razonable. Había acordado con Pfizer, el estudio del doctor Pollack, puesto por Pfizer en el Hospital Central Militar, 6.000 casos. En total hubo 30.000 argentinos que se presentaron como voluntarios entre Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. Esto nos daba un posicionamiento claramente no ideológico. No estaba Rusia todavía. Eso lo incorporó después la señora vicepresidenta. Pero hasta entre junio, julio y noviembre, claramente había acuerdos avanzados con Sinopharm, China, con AstraZeneca, inglesa, y con Pfizer, norteamericana. Claramente no había un hecho ideológico y yo estoy de acuerdo. Estábamos jugando a tener un stock privilegiado de vacunas que estaban todavía en su fase 1, 2 y después ya entraron en la fase 3, que nos garantizaran por precontratos un volumen muy importante. Con lo cual deberíamos haber tenido un porcentaje muy alto de vacunados entre enero y marzo de este año. Eso se lanzó bien. Después se empezó a arruinar eso. Se empezó a inventar el hecho ideológico, a plantear no sabemos por qué. Más nunca se dio por qué 14 millones de dosis de Sinopharm fueron rechazadas, era todo oscurantismo. Al final aparece de sorpresa la vacuna rusa, que se podría haber sumado en este criterio. China, Inglaterra, Estados Unidos, no había ningún problema en incorporar la vacuna rusa. Nos hubiera dado un stock extraordinario. Los otros países, más calladamente, lograron y tienen suministros. Tanto Chile como Brasil como Uruguay lograron sus suministros. Nosotros, sin saber por qué, no lo logramos. Queda muy claro. Si los demás pudieron, y estamos hablando de nuestra propia región, fue por mala gestión. Entonces no es cuestión ideológica, fue mala gestión. ¿Hubo negocios encubiertos? No sé, no nos consta ninguno, no tuvimos la información, pero claramente no se gestionó que las 30 millones de vacunas que el propio presidente dijo que íbamos a tener en el primer trimestre del año, al contrario, salió a festejar los 10 millones, cuando había prometido 30 millones. Y ahora, mala gestión. Entonces, este hecho... Mala gestión hacia atrás. Y ahora... Dudas, porque la bueno, ahora ya vamos por las obras. Ya estamos en la etapa donde el mundo está organizando altos niveles de producción. Hoy se anunció el acuerdo entre Pfizer y una productora muy importante, un laboratorio muy importante chino. Nosotros hacemos esquemas ideológicos, todo mentiroso. Pfizer negocia con un laboratorio chino y van a producir vacunas. Dentro de 6 meses, desgraciadamente con miles de muertos más en la Argentina de costo, va a sobrar vacuna. Eso no tengan la menor duda. Ahora, nosotros necesitábamos la vacuna para evitar miles de muertos. Necesitábamos entre enero y marzo tener un pulmón importante que después se hubieran reproducido. Al final, hoy estamos yendo detrás de los saldos. Ahora parece que vamos detrás de Pfizer. Nos reunimos con el embajador de Inglaterra para ver si volvemos a AstraZeneca, que le pagamos 60 millones de dólares, no nos entregó una vacuna. ¿Qué pasó en todo eso? Hay un problema gravísimo de gestión. El problema no es ideológico.
es un problema de gestión. Bueno, pero ahí puede haber un punto ideológico, doctor, en este ánimo a veces que tiene la Argentina, muy romántico, esta idea de querer fabricar todo, ¿no? Porque lo hacemos acá, la Sputnik la vamos a hacer acá, la de AstraZeneca acá, y que veamos que los chinos también. Y bueno, en algún punto hay que admitir que la Argentina, de hecho, no es eficiente ni competitiva, ni tiene buenos resultados fabricando todo, al menos vacuna no le ha dado resultado esa receta. Laura, es cultural eso. No llamemos al latrocinio ideología nacionalista ni romanticismo. Y desgraciadamente eso es un concepto de botín. Hemos visto la operación en los test en el N6. Esto es una cosa sin límite. Hemos anulado todo el sistema de licitaciones. No hay ningún motivo en la emergencia para haber anulado todos los sistemas licitatorios. Es espantoso lo que nos está pasando. O sea, está entre la mala gestión y la corrupción. No le demos historias ideológicas. En el mundo de hoy, donde el principal socio de China es Estados Unidos, aunque parezca que se peleen, y cuando el principal socio de Estados Unidos es China. Después vienen Alemania, sí, Brasil. Pero me da a entender entonces que querer fabricarlas acá se arrima más a corrupción que a mala gestión. Pero ninguna duda. Por eso es entre gestión y corrupción, entre no gestión y corrupción no hay problema ideológico. Un ministro dijo que le entregó la información para que vaya Richmond a hacer el negocio a Rusia. Se les ocurrió el negocio Rusia, seguramente porque encontraron interlocutores, pero nosotros lo vimos a la señora Bisotti o al canciller yendo a Beijing, donde dicen que son hasta mi amigo Miguel Ángel Pichetto se consumió el argumento de que China es un socio privilegiado. No es así, no es verdad. ¿Dónde estuvo? ¿Ustedes lo vieron a Solá o a Bisotti o cómo se llamaba Ginés García en Beijing o en Estados Unidos o en Inglaterra? No, se obsesionaron, la mandaron a esta señora Nicolini, Nicoletti, no sé cómo se llama, día por medio a Rusia. Bueno, se armó alguna cosa con Rusia, porque evidentemente no hubo el mismo impulso ni con Inglaterra, ni con Estados Unidos, ni con China. Esto se llama entre mala gestión y corrupción. Desgraciadamente estamos entrampados, atenazados por esa trampa. Después hay un discurso que lo viste de ideología, pero no nos compremos eso. Es decir, hoy no hay debates ideológicos en el mundo. China no debate ideología. Yo fui 4 años embajador en China y llevé las relaciones con China para PRO muchos años antes de llegar como embajador. No hay debate ideológico en China con el mundo. No hay una internacional como hubo la internacional, el Comintern, el Comité Internacional del Partido Comunista Soviético. No lo tiene Beijing. Beijing no es una capital que tenga sucursales ideológicas en el mundo. La mejor relación que tiene en la región la tiene con Chile, salvo que pensemos que Piñera es un espía comunista encubierto. El principal socio de Uruguay también, podemos decir que la calle Pou ya heredó de su abuelo, don Alberto de Herrera, y de su padre, Luis Alberto. La calle Herrera eran viejos espías comunistas y él heredó esa tradición comunista. Dejémonos de pensar pavadas, dejémonos de pensar en términos conspirativos ridículos. Nosotros somos un papelón, tenemos que ponernos colorados de las cosas que estamos haciendo. Bueno, pero festejamos con un tuit las 10 millones de vacunas, o sea, Colorado no bueno, se pero no, pero eso es una propaganda que estoy seguro que hubo devolución en la campaña publicitaria. Ni siquiera se hizo, porque la verdad no había nada para celebrar. ¿Por qué 30, lo que tenía que ser 30 millones, celebró que sean 10? Entonces, en la práctica, este mamarracho que nos hemos convertido, tenemos que ser conscientes que es un mamarracho. No le demos categoría ideológica. La ideología es un tema muy importante. Ha habido guerras religiosas, ideológicas, importantísimas en los últimos siglos en el mundo, para dar a este cachivache la formulación de que estamos frente a un problema ideológico. No estamos frente a un problema ideológico, estamos frente a una crisis institucional
y un problema de gestión y un problema de corrupción. La última, porque ya estamos en horario, breve si puede, Sí, señora. una mirada sobre Sí, la sí. gira de Alberto Fernández, que logró subir al avión a Martín Guzmán, ahora por 4 países de Europa. ¿Tiene sentido? ¿Podrá lograr algo? ¿Busca qué? Incomprensible. Yo diría que uno podría inventar una excusa, podría decir, pero no lo dice el gobierno, que en ejercicio de la presidencia Mercosur, el presidente está apuntalando la negociación entre Mercosur y la Unión Europea, la mayor negociación de la Argentina, del Brasil y de nuestra región, y la más importante encarada por Europa en términos de acuerdos de libre comercio. Eso daría un marco. No existe una letra que diga que el presidente está haciendo eso. Al contrario, el primer anuncio ya de ayer fue que tenemos el apoyo de Portugal en el Fondo Monetario Internacional. Yo respeto enormemente a Portugal, creo que es una magnífica nación, con una larguísima historia, pero pese al Fondo Monetario Internacional no tiene ninguno. ¿Cómo se puede decir que se trajo el apoyo del Fondo de Portugal al Fondo Monetario Internacional? Haberle arrancado contra la voluntad, está en todos los diarios argentinos, una reunión al Papa, después de haberle regalado al Papa la legislación sobre aborto. Y creo que yo estoy de acuerdo con la despenalización, no lo digo en contra de la legislación existente, pero ¿qué sentido tiene ir a refregarle eso? ¿Qué le vamos a decir? Le toqué la oreja u otra cosa al Papa. ¿De qué sentido tiene? Vamos a decir que nos bendijo esta decisión, que al final estaba detrás de la decisión de la despenalización el Papa Francisco. En el caso de Macron, ligado a la negociación con la Unión Europea, es el más duro crítico de la ratificación del acuerdo. Uno diría, bueno, sería muy importante ir a discutir cómo resolver especialmente el gran cuestionamiento francés, que es al tema medioambiental con Brasil. ¿Cómo vamos a ir a hablar con él si nosotros nunca nos reunimos con el presidente del Brasil? No hemos hecho nada en términos de agenda con Brasil. ¿Con qué argumento vamos a ir nosotros a defender, por ejemplo, ir a haber anunciado y haber conseguido que un gran medioambientalista brasilero, y hay de primer nivel, se hubiera hecho cargo de una agencia medioambiental y diera todas las garantías respecto de la conservación de Amazonas? Eso hubiera sido una gran contribución. ¿Hay algo de eso? No, llevamos un ministro que todo el mundo está pensando si renunció la semana pasada o si va a renunciar la semana que viene. Es absolutamente incomprensible el viaje. Está fuera de toda señal, vuelvo a decir, de lo que se podría haber planteado como señales, o el acuerdo con el Mercosur hubiera sido un objetivo importante, o plantear un acuerdo con el fondo. Ahora, recordemos que hemos procesado al Fondo Monetario Internacional. Esa es nuestra actitud. Se ha dicho públicamente que no vamos a hacer ningún ajuste con el fondo. Entonces, ¿qué acuerdo estamos prohijando? Es absolutamente imposible. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras. Han quedado muchas inquietudes, seguramente las podrá ver en el chat, pero bueno, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero no queríamos extendernos más. Muchas gracias a los dos. Un gran gusto y un gran saludo para todos ustedes. Espero verlos personalmente pronto y en Córdoba. Gracias, Diego. Realmente vuelvo a decir lo mismo que dije a Miguel, han sido dos disertantes realmente brillantes que nos iluminan, por supuesto, con sus comentarios lo que está pasando en el país, pero al mismo tiempo nos hacen ver qué increíble el desatino que existe hoy en el gobierno actual y en los sectores que lo rodean, cuando uno escucha la claridad con que ustedes se expresan, la visión que tienen, la que tenemos nosotros en la bolsa, por supuesto, la que existen muchos habitantes de la Argentina, como usted dijo, hay una gran mayoría que piensa razonablemente y sin embargo un grupo quizás en este momento minoritario nos está llevando a un camino realmente sin esperanzas y sin ningún futuro. Si es que no logramos que las elecciones primarias
se den vuelta y realmente logremos que la oposición y quienes pensamos de una manera diferente, integrándonos al mundo y pensando en los equilibrios de la economía, tengamos un resultado razonable para lograr que Argentina cambie su rumbo, que es fundamental. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido usted, como siempre, una gran ilusión por sus comentarios, sus expectativas y por su claridad conceptual que nos ilumina todo. Así que lo volveremos a convocar porque siempre es constructivo escuchar. Va a ser un gusto y espero que presencialmente la próxima vez. Así esperamos todos, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también y estamos nuevamente en contacto. Muchas gracias.